Capítulo 5. Más fuerte que la muerte. Así ocurría también en el país natal de Barnabá. Los muertos reinaban sobre los vivos, pues Barnabá procedía de Chipre, y el dios de Chipre era Adonís. En sus oídos vibraban aún las lamentaciones de las mujeres que, agachadas en los terrados, suelto el cabello, se golpeaban con los puños el desnudo pecho, mientras lloraban al dios muerto. Algunas de ellas se herían con las uñas, y la sangre se escurría de los rostros y cuerpos. En los días de lamentaciones por el dios, cada mujer se transformaba en la diosa Venus, Astarte, que había perdido a su carismo amante en Adonís. Y cada mujer vestía en su lamento sus propios anhelos, su propia inexpresada sed de amor. En las noches salían con lámparas prendidas, y en los campos, bosques, huertos y arboledas buscaban al hermoso Adonís. Pero al llegar la primavera sus voces vibraban de alegría, pues Adonís volvía a estar vivo. Estaba vivo en las flores que se abrían, en el respirar del viento, en el verdor de los campos y en el ritmo de las fuentes. Estaba lejos, muy lejos del espíritu de Barnabá, el asociar lo que había visto en la vivienda del muro de David con las abominaciones practicadas por los paganos en su isla nativa. Si alguna relación había, era por contraste, pues los que había visto y experimentado entre los discípulos era la íntima respuesta a los anhelos y sueños de su alma. Apenas hubo dejado la vivienda sintiéndose ligado a los discípulos con sus más profundas raíces. Era como si los patriarcas de su pueblo se le hubiesen presentado en persona y como si hubiesen presenciado los más altos misterios de Israel, dando fe del Mesías. Sentía que era entonces admitido en plenitud a la promesa y bendición de Jacob, y veía su parte en Israel cumplida en su vínculo con el Mesías. Había entrado en un tabernáculo de paz y había satisfecho la sed de su alma. En su juventud, Barnabé había sido víctima de dudas crueles y contradictorias que habían anidado en su pecho y oído sus entrañas, y estas dudas no se habían desvanecido totalmente cuando pasaba su primera juventud, de pie en los soleados peldaños del templo de Jerusalén. Había ejercido sus deberes como uno de los levitas del Señor, entonando los salmos. La vieja incontestable pregunta presentábase de nuevo a su espíritu: el justo sufre y el perverso prospera. ¿Por qué Israel, el pueblo escogido, yacía como un cordero atado a los pies de las naciones del mundo, mientras ellos, los idólatras, los adoradores de las imágenes de madera y piedra, podían hacerse con él lo que querían? Podían arrojar sobre él toda la vileza de sus corazones, y él permanecía mudo e impotente. Si existía la justicia, ¿por qué no se manifestaba en este caso? Ninguna de las respuestas que oía Barnabá, citadas de los doctos y aun de los profetas, le satisfacían. Caían lejos del blanco como flechas lanzadas con un arco torcido. Con todo el fervor de su juventud, Barnabá había anhelado al Mesías y esperado su venida. Al principio solo había visto en el Mesías el Salvador de Israel, pero poco a poco habíase ensanchado en él el concepto. Había meditado las palabras de los profetas, había ahondado en los escritos de los judíos helenistas, y más que estos, sus compañeros Saulo de Tarso había dado alas a su Mesías, hasta transformarle en un redentor judío, en un salvador del mundo. Cuando empezó a conocer a los discípulos de Jesús, su orgullo judío había protestado contra la idea de que el judío herido y torturado que los soldados romanos habían conducido por las calles de Jerusalén fuese el antiguo en días, el Mesías que el rabí Esteban predicaba. Pero desde su íntimo contacto con ellos, desde que estuvo con los discípulos en la vivienda del muro y había oído su estático servicio, les había visto en su sentir acoger al Mesías en su compañía. Barnabá se había embriagado con su exaltación. Comprendía por fin los sufrimientos de Israel. Israel era el centro del mundo. Dios se había hecho de Israel el blanco de sus flechas, y como había escogido a Israel para que fuese santo y así personificase su voluntad. Israel era pecador y por tanto, lejos de avergonzarse de los sufrimientos de Israel, él, Barnabá, debería enorgullecerse de ellos como signo de la elección. Por ello, había ordenado Dios que de Israel surgiera el Salvador del mundo, que debería, igual que Israel, tomar sobre sí con amor todos los sufrimientos, aun la muerte, para redimir al mundo. En esto pues eran uno Israel
y el Mesías. Israel parte del Mesías, el Mesías parte de Israel. El haber sufrido el Mesías no hablaba contra él, al contrario, el que hubiese sufrido era prueba de que era el Mesías. Sí, aquel judío herido, ensangrentado era el Mesías, y había venido a instruir un nuevo orden en el mundo. La sangre derramada por él había justificado los sufrimientos de los judíos, pues los sufrimientos de Israel eran el comienzo de la agonía del Mesías. Con el paso de los días, los dos amigos, Saulo y Barnabá, sentían ensancharse la brecha que los separaba, pero no era fácil para ellos reconocer la brecha. Barnabá era consumido por el deseo de explicar a Saulo su visita a los discípulos. Comprendía que a pesar de su implacable enemistad hacia ellos, Saulo era más apto que cualquier otro para comprenderlos y aún para explicar el sentido de ciertos símbolos rituales que había presenciado, y no podía penetrar, pero no se atrevía a pronunciar palabra. El temor de su amigo oprimíale como una mano de hierro, y el espíritu de su amigo pesaba sobre él y le constreñía al silencio. Así, en el corazón de Barnabá se entablaba una nueva lucha, esta vez entre el dominio de Saulo y la nueva autoridad que le había sido revelada. Día a día sentíase Barnabá madurar hacia la resolución final, y a partir de aquella única visita a su vivienda, no perdió oportunidad de oír a los discípulos cuando predicaban en el patio del templo. Aún estando en los peldaños del templo, en medio del servicio, no podía dejar de pensar en el Mesías, para volver en cualquier momento, y él no sería miembro de la congregación. Sin embargo, cuánto soñaba con aquel momento y cómo lo anhelaba. Se veía joven levita en la tienda de su en la túnica de su oficio, de pie entre los otros en los peldaños del templo y saludando con toques de su trompeta de plata en descenso sobre el templo del Mesías al frente de sus huestes celestiales. No le atendería solo las huestes del cielo, pues todas las generaciones del pasado estarían también presentes con la generación que entonces vivía, innumerables huestes de almas, todos los patriarcas, todos los profetas y todos los justos en el séquito del Mesías. Y Barnabá se yergue en los peldaños que conducen al santuario entre los otros levitas, los que conocen y los que no conocen, almas atrevidas como las vestiduras blancas de los levitas, y tocan las trompetas de plata y entonan los cánticos de la ascensión. Pero José Barnabá no se atrevía a dar el último paso, no osaba abrir la puerta y pasar al santuario que su alma anhelaba. Sentía temor. Antes de que pudiese abrir esa puerta, antes de que pudiese cruzar el umbral, tenía que estar seguro de que se hallaba completamente purificado y preparado para la vida en el Mesías. ¿Qué significaba eso? Estar dispuesto a ceder todos sus bienes mundanos, a despojarse de toda protección y todos los hábitos que las circunstancias habían procurado. Entonces, a arrancarse de la raíz del día de hoy y entrar en una mañana que era nuevo, un mañana del Mesías, un mañana de muchos días, una vida que era la muerte de la vida que había conocido hasta entonces, la muerte de la carne, del hacer y de todos los frutos de este mundo. Las fuertes raíces de su juventud clamaban su protesta contra tal exigencia, y sin embargo día a día una raíz tras otra parecía ceder ante la imperiosa necesidad de su alma, y con cada conquista de sí mismo aumentaba la palidez en el rostro de Barnabá. Aunque no había cambiado palabra alguna respecto a esta materia, Saulo se daba cuenta de lo que ocurría. Permitían pues que su separación creciese en silencio hasta que ya no pudo ser ignorada. La ruptura surgió mientras regresaban juntos de la escuela de su rabino. Saulo se puso a hablar de pronto, como expresando en palabras su conversación que hubiese desarrollado solo en el pensamiento. ¿No ves, Barnabá, lo que se está jugando? Ni más ni menos que nuestra última esperanza. ¿Podemos permitir que unos galileos groseros e ignorantes pisoteen nuestra santidad? Nos convierten en escarnio y burla al asociar la esperanza de Israel, la parte de Israel en el cielo, con uno que fue colgado en un patíbulo de madera. El desdén expresado en estas palabras dio el último impulso a la resolución de Barnabá. Sintió que su timidez e indecisión le hacía partícipe en la expresión de Saulo, y de pronto la puerta que él no había osado empujar pareció abrirse de par en par por sí sola. Barnabá se detuvo bruscamente, alzó hacia el rostro de su amigo sus grandes ojos expresando sombreados y dijo con su firme, descendió acento:
decidido acento, tal que su amigo no le oye hasta entonces. Saulo de Tarso, creo con perfecta fe que aquel que fue colgado es el Mesías, que Dios nos ha enviado en medio de nuestra desesperación, y el que fuera colgado en una cruz de madera no niega, sino que al contrario prueba que Él es el Mesías, como Israel tomó sobre sí los sufrimientos y la redención del mundo, como de Él lo predijeron los profetas. La mortificación envolvió a Saulo como un manto visible, frunció tan fieramente el ceño que su tupido cabello negro cubría las azules venas de sus sienes. Contrajéronse sus vigorosos labios y palidecieron la larga, delgada, aguileña nariz que se encorvaba sobre ellos. Quietamente, sin mirar a su amigo a los ojos, preguntó: ¿Te juntaste ya a la compañía de los Galileos? ¿Se harán mañana? Desde mañana eres mi enemigo, Barnabá. Y Saulo dejó a su amigo sin una palabra de despedida. La conversación ocurrió en la plaza de la ciudad alta, no lejos del puente que conducía a la entrada del templo. Los dos amigos habían subido por la cuesta desde la calle de los Queseres. Durante un rato Barnabá estuvo mirando la figura del amigo que se alejaba. Saulo no apresuró el paso, cruzó meditando el puente y dobló hacia la cama de las piedras labradas. Barnabá esperaba que su amigo mirara hacia atrás. Paró, quedó frustrada su esperanza cuando Saulo hubo desaparecido. Barnabá descendió de la ciudad alta y salió por la portal de las ovejas hacia el nuevo barrio donde estaba situada la casa de su hermana. No era cosa fácil haber roto con Saulo. Era como haberse arrancado algo de su vida. Y aunque se había estado preparando para aquella pérdida, se sentía ante ella impotente y angustiado. Desde que le conociera, Barnabá había mirado a Saulo como un ejemplo y se había sometido a su amigo en completo abandono. El carácter de Barnabá no se distinguía por su vigor. El dulce clima de su patria isleña y el rico ambiente en su infancia le habían hecho blando y sedente, como una mujer, desde el momento en que se conocieran en la sinagoga de los Cilicios. Saulo, con sus decisiones rápidas y firmes, intransigentes, le habían dominado. Sucedía con ellos como ha ocurrido siempre en el Oriente, donde la amistad de dos hombres, especialmente en su juventud, puede ser amenazado más fuerte que el amor entre hombre y mujer. Barnabá amaba humildemente a Saulo, quien no solo dominaba a su amigo, sino que se convirtió para él en un ideal inasequible. Lo que Barnabá había amado y admirado en Saulo era su seguridad, y amor y admiración no había hecho sino crecer con el paso del tiempo. Barnabá no pudo dejar de confesarse que su vacilación ante la puerta de la conversión se debía en gran parte de una inconsciente temor a Saulo. El rompimiento había sido duro, la pérdida era profunda. Sin embargo, había también una sensación de alivio, de liberación de una mano y una fuerte y dominadora que había pasado siempre sobre él. Así, junto a su pesar, había contento y una sensación de aumento, de importancia. Estaba ya en libertad de hacer lo que creyese mejor, y ese mejor era proveer para su propia salvación. Poco a poco estos segundos sentimientos dominaron a los primeros. Poco a poco las cámaras de su corazón se hinchieron de alegría sin mezcla. No completamente sin mezcla, pues el dolor y la pena por su perdido amigo no estaba totalmente abjurados. Pero con cada paso que daba apartándose de Saulo, el entusiasmo de la libertad y el júbilo por su porvenir espiritual se fortalecían en su pecho. Sintió entonces que le era imposible contenerse. Había de compartir con alguien sus sentimientos. Las personas más próximas a él en la ciudad de Jerusalén era su hermana María. La íntima que sentía con ella era, a su modo, algo que no había sentido nunca con Saulo: amor y admiración. Sí, pero en tal grado que creaba precisamente la antítesis de la intimidad en presencia de Saulo. Barnabá no había osado nunca ser el mismo, sino que siempre se había esforzado en parecer mejor, más noble y doto. Por Saulo había siempre llevado, por así decirlo, vestiduras de gala. Ante su hermana Barnabá se mostraba tal como era, con todas sus debilidades, y aunque no había entre ellos mucha diferencia de edad,
María, como las jóvenes que habían experimentado pesares y sufrimientos, desplegaban un profundo espíritu de comprensión y simpatía. La paz está conmigo, hermana mía, Dios alabado sea. Ha sido bueno para mí, dijo Barnabá, contestando a su hermana, que se acercaba a él con extendidos brazos. Tu rostro declara que una pesada carga cayó de tus hombros, tu frente resplandece de felicidad. ¿Qué te ha sucedido, hermano? Perdí un amigo y gané un amor. Brilló el deleite de los lustros ojos castaños de María. ¿Cuánto tiempo hacía que esperabas oírle tales palabras a su hermano? ¿Quién es esa afortunada entre las hijas de Jerusalén? Correré a buscarla y traeré con música de flautas y címbalos la afortunada entre las hijas. Dijo Barnabá, es la estrella más brillante y gloriosa de los cielos de Israel. Hermano, hablas hoy en misteriosas parábolas. No te comprendo. ¿Cómo no me hagas errar más en la oscuridad? La afortunada entre las hijas es mi fe en el Mesías. Es la más brillante y gloriosa de los cielos de Israel. Es también la última esperanza de Israel, la recompensa por la fidelidad de Israel, como mi antiguo amigo Saulo de Tarso. Y es la elegida de mi corazón. María dejó caer sus pesados párpados sobre sus ojos. Pero esta elegida la tuviste siempre. ¿Siempre has creído en Mesías de Israel? Hasta ahora he tenido fe, pero ahora mi fe ha sido justificada. Ya no es fe, es cumplimiento, es realidad. El Mesías en realidad está aquí y se mueve ante nosotros. Este es el nuevo gran amor que he conseguido. ¿Está aquí el Mesías? ¿Dónde? ¿Quién es? ¿Por qué no lo oímos? ¿Dónde está la voz del mensajero en los cerros de Israel? ¿Dónde están las voces y las trompetas? ¿Están aquí el Mesías? ¿Y Jerusalén está donde estaba, bajo la guarda de las huestes de Edom? ¿Cuándo se mostró? Dime, hermano mío, háblame. Se mostró ante los humildes y a los humillados, a los sencillos e ignorantes. Entre ellos vivió. Fueron los primeros en reconocerle. Los ricos, los fuertes y los doctos le rechazaron. Contestó Barnabá con exaltación. ¿Te refieres a aquel de quien hablan los hombres galileos? Sí, he oído hablar de él y de sus seguidores. Sé que Filipo, el padre de Zipora, es ya uno de ellos. También el rabí Esteban, el predicador, y otros judíos de habla griega. Antes de que transcurran muchos días, todo Israel le aceptará como el Mesías, y todas las naciones del mundo vendrán al monte de Sión, y él iniciará su reino sobre la tierra, dijo Barnabá. Creo que los portadores de la nueva son gente ordinaria, pescadores, hombres iletrados, y solo los pobres ingresan en su congregación. Algunos de mis sirvientes, según me dicen, forman parte de su compañía. Mi mejor perfumista, Bar José, figura entre ellos, y desde que se unió a ellos, descuida su trabajo. Mi lindo perfume de geranio se evaporó y mi estragón perdió toda su suavidad. Dice que pronto volverá el Mesías y entonces todas las hojas olerán como las especies del paraíso. Pero según creo, los rabinos y doctos los desdeñan completamente. ¿Cómo vas tú con esa compañía? Este es un Mesías para los ignorantes, no para los doctos. En este punto fueron interrumpidos por el joven Juan o Marcos, el cual, enterado de la llegada de su tío, abandonó la lección de retórica que recibía de su maestro griego y se precipitó al jardín. Barnabá estaba sentado con su sobrino entre sus rodillas y se dejaba abrazar por los fuertes y atesados brazos que salían de la túnica. Acarició los rizos y los aladares del muchacho, que pendían delicadamente sobre las frescas mejillas. Dime tu versículo pequeño. ¿Qué dice el profeta acerca de los que andan en las tinieblas? Los que andan en las tinieblas han visto una gran luz, dijo el muchacho completando el versículo. He aquí la respuesta, hermana mía. Dióla Dios por la boca de tu hijo. María permaneció un rato sumida en su pensamiento. Luego, como para dirigir la conversación a otro tema, preguntó: ¿y cuya es la amistad que perdiste? De Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Esto es una lástima, una gran lástima. En otro tiempo le dabas gran valor. Por tal amor bien puede pagarse no solo con la amistad de un amigo más amado que una mujer.
sino con todos los dones de la vida. Este amor pide como precio nada menos que el mundo. ¿Estás tú dispuesto a pagar este precio?, preguntó María asombrada. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio, contestó Barnabá. Por un rato, su hermana permaneció en un éxtasis de meditación, luego murmuró: si así es un amor más fuerte que la muerte, es un amor verdadero y quiere a Dios guiarte. A Él, pues procede de una fuente pura, la fuente de tu corazón. Y acercándose a Barnabá puso su mejilla sobre la cabeza de su hermano. Tal amor merece ser envidiado por las mujeres. Barnabá se disponía a partir, mas su joven sobrino se hacía a él y suplicaba: Rabino y Salvador mío, llévame contigo en el camino que escogiste. Escuché todas las palabras que cambiaste con mi madre y deseo tener mi parte en el gran amor que encontraste. Tú seguirás ese camino y lo seguirá tu madre, hijo mío, pues no hay otro. Y Barnabá tomó el anillo que llevaba y lo dio a su sobrino. José, exclamó María, asombrada, ¿qué le das? ¿Tu anillo de familia? Ya no los necesitaré, hermana, ni lo necesitará Juan cuando venga a nosotros, pues entre aquellos con quienes voy a contarme no existen familias separadas. Hay solo una familia, que es la congregación del Mesías de la rectitud. La paz sea contigo, hermana mía. La paz te acompañe, hermano. Aquel mismo día se hallaba Barnabá en el campo que poseía en el monte Scopus de Jerusalén. El campo consistía en un olivar cuyos árboles protegían los estrechos caminos de un viñedo. Barnabá estaba sentado ante su casa, entre las columnas de la fachada, y miraba a Jerusalén, cuyas terrazas, con sus casas enjalbejadas, descendían de los cerros hasta los valles. Jerusalén dormitaba en el calor del mediodía. Como un hato de ovejas en un verde prado, las torres, muros y palacios de la ciudad descansaban al pie del montículo del templo. Entre el verdor suave y sombrío de las copas de los cipreses y olivos, la mirada de Barnabá vagaba de un cerro en cerro, de torre en torre, de muro en muro, de la casa de Dios del valle del Cedrón, y su corazón se henchía de bendición para Jerusalén. Era para él la ciudad de la paz, la ciudad de la felicidad eterna, pues había encontrado el vínculo entre el hombre y Dios. Amaba a Jerusalén y la vida de Jerusalén, y como un nazareno, como un hombre consagrado a Dios que se detiene un instante antes de someterse a los términos de su sagrado juramento, dejó que su espíritu recorriese los gozosos días de su juventud, virilidad y los graciosos dones que la ciudad le había concedido. Recordaba las alegres fiestas, la afluencia de peregrinos, las canciones de los jerosolimitanos, la fuerza de sus jóvenes, los amores de sus hijas, los secretos de su mocedad que había guardado casi para sí. Acudía como invitado en una rápida sucesión de adioses, miraba los jardines y recordaba las venturosas reuniones de jóvenes que él, como todos los demás jóvenes ricos de Jerusalén, solían convocar en el solemne día de expiación en que la ciudad se llenaba de peregrinos, y el día del año nuevo de los árboles, 15º día del mes de Shevat. Esos 2 días del año estaban especialmente dedicados a la reunión de los mozos y mozas de Jerusalén, para que pudiesen conocerse y escoger sus novias y novios. Podían oír todavía la tímida risa de las niñas de Jerusalén colocadas a lo largo del paseo de los cipreses. Una niña junto a cada árbol. Pasaban los jóvenes y las niñas alzaban la vista hacia ellos diciendo: no mires, joven, el oro o la plata ni la belleza de estas doncellas. Mira solo las buenas familias de que proceden, para que puedan darte hijos dignos. Recordaban las fiestas de unión según las dispusiera él para los miembros de su sinagoga. Al abrir su hermana su casa a los representantes de los peregrinos chipriotas, él había dispuesto recepciones para la juventud en su huerto. Cada parra, cada hilera de cipreses, cada macillo de flores traían a su memoria la risa que resonara alrededor de ellos. Recordaba también los banquetes que había dado en su pequeña propiedad a los jóvenes levitas y sacerdotes con quienes había participado en los servicios del día de expiación. En esas noches vibraba su jardín con los cantos, repeticiones de la sagrada música que había llenado el templo en el día. La alegría de la juventud parecía estallar en olas surgidas de las vides, los rosales y los cipreses donde los jóvenes se habían ocultado en parejas, y todo esto estaba ahora al otro lado del umbral. Le estaba cerrado ya, guardado aparte para siempre, sellado con 7 sellos. Su vista se posó en el extremo más lejano del campo, donde el paisaje descendía hasta un valle y empezaron los redondos.
montículos de arena como nieve en deriva. Los montículos se enrochaban, bajaban a honduras sucesivas, sobre ellos flotaba el ígneo cielo, donde resplandecían nubecillas azules. Se habría creído que eran etercas lámparas de aceite que emitiesen un cálido humo de nubosidad entrelazada. Un espíritu sombrío e implacable se extendía en los alcances de los montes de arena, un espíritu encerrado en sí mismo, duro con la dureza de la severa justicia, no hablando por ninguno toque de gracia, de piedad. Este era el desierto de Judea, que ardía en el sofocante calor y caía hacia el grande y claro ojo del fondo del abismo. Este era el mar muerto. Más allá del mar muerto estaba el límite del mundo. Sodoma y los eternos arenosos muros de Moab brillaban y danzaban en las llamas del infierno. Allí estaba el límite del espacio y también el tiempo. Barnabá dio una palmada. El mayordomo de su casa, viejo cananeo, que llevaba el nombre de Eliezer, el sirviente de Abraham, y a quien heredará su padre en calidad de mayordomo y maestro, como Abraham diera su Eliezer a Isaac, contó con la herencia de camellos. Apareció ante él Barnabá, le habló: Eliezer, mi guía, como un padre ha sido para mí. Tu hijo sabe y lo agradece. Eliezer inclinó su agrizada cabeza y contestó: ¿por qué es este día exaltado sobre otros días, hablando mi señor así a su sirviente? No hay señor ni sirviente, Eliezer, solo hay uno que está sobre nosotros, es aquel que reina en el cielo. Llegó la hora de que diga adiós a mi casa. Reúne a sus miembros y llama también al escriba, para que registre la manumisión de todos mis sirvientes. Parte mi señor para un largo viaje hasta los reinos depende del mar, pues ha tomado tal resolución. Parto para la jornada más próxima que pueda emprender un hombre. Voy a seguir el camino de Dios y de su elegido, el Mesías. Todos seguiremos ese camino, todos los hijos de los hombres, uno más pronto, otro más tarde. Señor, no te comprendo. Ve, haz lo que te digo, Eliezer. Cuando los sirvientes estuvieron reunidos en la sala de las columnas, Barnabá se dirigió a ellos. Existe solo uno que merezca el nombre del Señor, y es este, el Señor de los cielos y la tierra. De hoy en adelante todos nosotros somos libres, libres en Dios y en su Mesías. Y Barnabá ordenó al escriba que escribiera los términos de manumisión en ostracones, uno para cada sirviente. Hizo el escriba lo que se le ordenaba. Tomó un tarro de arcilla y lo quebró en fragmentos. Luego, con el instrumento de escribir que llevaba colgado al cuello y que consistía en un fino pincel mojado en un tinte azul, escribió en cada texto el nombre de un esclavo y la fecha de su manumisión. Luego Barnabá recorrió las piezas de su casa y sacó todo lo que poseía en ropa y dinero. Lo distribuyó entre los esclavos junto con los ostracones en que constaba su liberación. Los esclavos recibieron las dádivas y las actas de manumisión con silencioso asombro, no osando discutir los actos de su amo. Cuando, al pasar ante la fila de los esclavos, Barnabá llegó a su pequeña bailarina egipcia, ésta inclinó su ágil cuerpo ante él en una reverencia profunda, escondió el rostro en el borde de la vestidura de su dueño y cubrió sus pies con su oscuro y perfumado cabello. No deseo salir en libertad. Amo a mi señor, le seguiré y beberé el polvo de sus pasos como las aguas de una fuente viva. Su amo puso las manos sobre sus oscuros, ungidos hombros y dijo: existe solo uno que merezca el nombre de Señor, y este es Dios. Así diciendo, tomó una cadena de oro que solía llevar en los banquetes y la añadió al acta de liberación que entregó a la niña. Hizo lo mismo con todos los sirvientes. Al despedirlos uno a uno, cuando hubo terminado, dijo al fiel mayordomo de su casa: la tierra pertenece a Dios, Eliezer, guía y padre mío. Baja a la ciudad y vende mi campo, que es mi parte y mi propiedad, a algún mercader, y tráeme el precio para que pueda ponerlo a los pies de los discípulos. En cuanto a lo que queda en la casa, en ropa y muebles, tómalo para ti, fiel mayordomo y amigo mío, para que tu vejez sea libre del temor de la necesidad. Aunque estas palabras y actos de su señor eran incomprensibles para él, el viejo cumplió el extraño encargo con su rostro impasible y oprimido corazón. Salió de la propiedad del cerro bajo la ciudad y encontró un comprador antes
que anocheciera regresó con el dinero de la venta. Barnabá tomó la bolsa de oro, dijo su último adiós al mayordomo y salió de la casa sin volverse a mirarla una sola vez. Dirigióse directamente a la vivienda del muro de David y allí encontró reunidos a todos los discípulos con Bar-Jonás a su cabeza. Una fila de suplicantes que deseaban ser admitidos en la nueva congregación se habían ya formado y Barnabá ocupó un lugar en la fila. Cuando llegó a su turno colocó la bolsa de oro a los pies de Simón y dijo: «He aquí el precio de mis bienes terrenos que traigo y dejo a vuestros pies. Todo lo que ahora poseo es el alma que Dios puso en mi cuerpo y es lo que traigo a ustedes. Aceptadla, os lo ruego, y dejad que entre en la sagrada congregación que invoca el nombre de Dios, que espera la venida de su justo Salvador Jesús el Nazareno, según el mensaje que te dio». Entonces Simón Bar-Jonás tomó a José Barnabá de la casa de los levitas y le bautizó en el nombre de Dios y de su Mesías, Jesús el Nazareno, y le recibió en la congregación de los fieles y le dijo: «Hermano nuestro eres». Y José Barnabá fue aquel día uno de los muchos bautizados en el nombre de Jesús de Nazaret. Fue pues un día de abundante cosecha para los trabajadores del campo.